Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elsie Oliver Guevara, soy del grupo número 1 y les voy a hablar sobre el sistema respiratorio y nervioso de los animales caprinos y vacunos. Sistema nervioso de los animales caprinos. Este sistema, como en otros vertebrados, está diseñado para coordinar y regular las funciones corporales, permitiendo la interacción en el entorno y el control interno del organismo. Este sistema se divide en dos componentes principales: número 1, sistema nervioso central, y número 2, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro de procesamiento de la información y está compuesto por el encéfalo o cerebro y la médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Está protegido por el cráneo y es responsable de procesar información sensorial, coordinar movimientos y funciones vitales regulares. La médula espinal se extiende desde el encéfalo a lo largo de la columna vertebral. Actúa como una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo, transmitiendo señales motoras y sensoriales. Ambas estructuras están protegidas por la meninge y el líquido cefalorra. Funciones del sistema nervioso central. Este tiene funciones tales como el procesamiento de la información sensorial, control motor, regulación de funciones corporales y control de comportamientos y emociones, como también la memoria y el aprendizaje en los animales caprinos. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se conecta al sistema nervioso central con el resto del cuerpo y está compuesto por los nervios y los ganglios nerviosos. Los nervios son haces de axones que transmiten señales entre el sistema nervioso central y los órganos, músculos y tejidos. Los nervios pueden ser mielíticos con mielina para una transmisión más rápida o amielíticos. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central que actúan como estaciones de relevo para las señales nerviosas. El sistema nervioso periférico se subdivide en dos partes: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios y transmite información sensorial desde los órganos hasta los sentidos del sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias como la digestión, la respiración y el ritmo cardíaco. Este a su vez se divide en dos partes: simpático y parasimpático. El simpático activa respuestas de lucha y el parasimpático promueve funciones de descanso y digestión. Las células del sistema nervioso están compuestas por dos tipos: las principales, las neuronas, y las células gliales. Las neuronas son las células fundamentales que procesan y transmiten información mediante señales eléctricas y químicas. Las células gliales proporcionan soporte, protección y nutrición a las neuronas. Función del sistema nervioso periférico en los caprinos. Este tiene funciones como la de sensibilidad, movimiento y coordinación, función automática. Sistema respiratorio de los caprinos. El sistema respiratorio de los caprinos está diseñado para realizar el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono necesario para la respiración celular y el metabolismo. Este sistema se divide en dos partes principales: la porción conductora y la porción respiratoria. La porción conductora. Esta parte del sistema respiratorio se encarga de transportar el aire desde el exterior hacia los pulmones. Incluye las fosas nasales, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. La porción respiratoria. Esta parte es donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Incluye alveolos pulmonares y pulmones.
Entre los componentes del sistema respiratorio de los caprinos está la nariz o cavidad nasal, que la nariz es la entrada principal del aire en el sistema respiratorio. En los caprinos, la cavidad nasal está diseñada para filtrar, humedecer y calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. Faringe es la parte de la garganta que conecta la nariz con la laringe y la tráquea. El aire inhalado pasa por la faringe antes de llegar a las vías respiratorias inferiores. Además, la faringe también se conecta con el sistema digestivo, permitiendo el paso de alimentos hacia el esófago. La laringe es un tubo que conecta la faringe con la tráquea, además de ser un conducto para el aire. La laringe contiene las cuerdas vocales que en los caprinos permiten la emisión de sonido. La tráquea es un tubo largo y flexible que se extiende desde la laringe hacia los pulmones y está formada por los anillos de cartílago que mantienen la tráquea abierta para permitir el paso libre de aire. Los bronquios o bronquiolos son las dos ramas principales que se forman cuando la tráquea se bifurca. Los bronquios están recubiertos por una capa de tejido muscular que puede dilatarse o contraerse para regular el flujo del aire hacia los pulmones. Los pulmones son los órganos responsables del intercambio de gases en los caprinos. Como en otros mamíferos, los pulmones están divididos en lóbulos. El pulmón derecho, que tiene más lóbulos que el pulmón izquierdo. Diafragma es un músculo en forma de domo que se separa de la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Su función es esencial en la respiración. Cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen de la cavidad torácica, permitiendo que los pulmones se expandan e inhalen aire. El mecanismo de respiración. El sistema respiratorio en los caprinos funciona mediante un proceso de ventilación pulmonar que incluye la inspiración y la expiración. La inspiración, entrada de aire a los pulmones gracias a la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Y la expiración, expulsión del aire que ocurre de forma pasiva cuando los músculos se relajan. En resumen, el sistema respiratorio de los caprinos es compuesto por una porción conductora, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquiolos y una porción respiratoria, alveolos y pulmones. Sistema respiratorio y nervioso de los vacunos. Composición del sistema nervioso de los animales vacunos. El sistema nervioso de los bovinos o vacunos, como en otros vertebrados, es un sistema complejo encargado de coordinar las funciones corporales, procesar información sensorial y generar respuestas a estímulos. Este sistema se divide en dos partes principales: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y la médula espinal es un cordón nervioso que conecta el encéfalo con el resto del cuerpo. Actúa como una vía de comunicación para transmitir señales entre el cerebro y los órganos periféricos. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico de los vacunos está compuesto por nervios, ganglios nerviosos y el sistema nervioso autónomo. Los nervios son fibras que transmiten señales desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Se divide en nervios sensoriales y nervios motores, que llevan órdenes desde el sistema nervioso central a los músculos y órganos. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central que actúan como estaciones de relevo para las señales nerviosas. El sistema nervioso autónomo, una subdivisión del sistema nervioso periférico que regula funciones involuntarias como la digestión, la respiración y el ritmo cardíaco. Este sistema se divide en simpático y parasimpático. Aquí tenemos una imagen sobre lo que es el sistema nervioso periférico.
Las células del sistema nervioso tenemos lo que es la neurona. Es la unidad básica anatómica y funcional del sistema nervioso central, cargada de la conducción de los impulsos cuya forma varía según su localización. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos principales de células, las neuronas o células gliales. Las neuronas son las células fundamentales encargadas de procesar y transmitir información a través de impulsos eléctricos. Representan aproximadamente el 20% del tejido nervioso. Las células gliales representan el 80% del tejido nervioso y tienen funciones de soporte, protección y nutrición a las neuronas. Dependiendo de su función existen tres tipos de neuronas: sensitiva, motora, de asociación o interneuronas. Impulso nervioso. Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular para llevar información entre unos tejidos y otros. El estímulo nervioso se da por dos vías, aferente y eferente. La vía aferente. Esta vía es responsable de recibir estímulos del entorno del interior del cuerpo y transmitirlos al sistema nervioso central para su procesamiento. Los receptores sensoriales, como los mecanorreceptores, termorreceptores, detectan cambios en el ambiente como temperatura, presión, dolor o posición corporal y envían señales a través de los nervios sensoriales hacia el cerebro y la médula espinal. Por ejemplo, los propios sectores en los músculos y articulaciones informan sobre el movimiento y la posición del cuerpo, lo que es crucial para el equilibrio y la locomoción. Vía eferente o motora. Esta vía se encarga de transmitir las respuestas generadas por el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, como los músculos o las glándulas. Anatomía del sistema respiratorio. La función del sistema respiratorio es incorporar oxígeno al organismo a través de la circulación sistemática para que al llegar a la célula se produzca el metabolismo de los nutrientes y así liberan energía. El aparato respiratorio está constituido por vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Entre las vías respiratorias altas encontramos la cavidad nasal y la faringe. Entre las vías respiratorias bajas encontramos la laringe, tráquea, bronquios o los pulmones. La cavidad nasal o la nariz regula el olfato y la temperatura del aire. La faringe conecta la cavidad nasal con la laringe y el esófago, permitiendo el paso del aire hacia las vías respiratorias. La laringe actúa como un conducto para el aire y protege las vías respiratorias durante la declusión. La tráquea es un tubo reforzado con anillos cartilaginosos que transportan el aire hacia los bronquios. Los bronquios son ramificaciones de la tráquea que distribuyen el aire dentro de los pulmones. Y los pulmones son los órganos principales del sistema respiratorio en los bovinos. Está compuesto por bronquiolos respiratorios, que son pequeñas ramificaciones que conducen el aire hacia los alvéolos. Y los alvéolos son estructuras microscópicas donde ocurre el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono con la sangre. Están rodeados por una red de capilares sanguíneos. Clasificación del sistema respiratorio de los vacunos. El sistema respiratorio de los vacunos, al igual que otros mamíferos, se clasifica en vías respiratorias superiores, fosas nasales, faringe y laringe. Y número 2, vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios y pulmones. Y número 3, músculos respiratorios, diafragma y músculos intercostales.
En los músculos respiratorios, el diafragma es el músculo más importante de la respiración. Se encuentra entre la cavidad torácica y la abdominal. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende, aumentando el volumen de la cavidad torácica y permitiendo la entrada del aire a los pulmones. Los músculos intercostales. Estos músculos se encuentran entre las costillas y se contraen durante la inspiración, elevando las costillas y expandiendo la cavidad torácica. La fisiología de la respiración en los animales bovinos. La respiración en los bovinos es un proceso vital que permite el intercambio de gases entre el organismo y el ambiente. Este proceso incluye la entrada del oxígeno al cuerpo y la eliminación de dióxido de carbono, un subproducto del metabolismo celular. La fisiología de la respiración de los bovinos se puede dividir en varias etapas clave: ventilación pulmonar, intercambio gaseoso, transporte de gases y regulación de la respiración. En conclusión, el sistema respiratorio de los caprinos y los bovinos cumplen una función esencial para la vida, ya que garantiza el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, que es necesario para el metabolismo celular y el mantenimiento de las funciones vitales, aunque existen diferencias anatómicas específicas entre estas especies debido a su tamaño y fisiología. En ambos casos, el sistema respiratorio está diseñado para adaptarse a las necesidades energéticas del organismo y las condiciones. Gracias.